y Ecuador. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. No me vengas con el cuento. 7:04 a.m, amigos y amigas. Bueno, antes de entrar al tema de la reforma laboral, una vez que la Asamblea termine, entendemos el trámite de este proyecto de la reforma tributaria, y antes de que finalice el año, el gobierno presentaría el paquete de reformas laborales, al menos así lo anunció el ministro de Trabajo. Pero antes de centrarnos en ello, estamos al finalizar el año y siempre analizamos sobre el mismo tema. De acuerdo a la ley, trabajadores, empleadores deben ponerse de acuerdo en una revisión salarial. Así era el tema. Yo decía, ¿cuánto va a subir el salario? Y me decía Rodrigo Gómez de la Torre, ¿es qué? ¿Es una qué? Revisión, ¿no? Revisión, que puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Ya no se sabe. La Constitución. Bueno, estamos con nuestros invitados, la doctora Alba Guevara, que ella es experta en temas laborales. Rodrigo Gómez de la Torre es el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y es representante de la parte patronal en esta instancia. En la comisión se llama en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y creo que es un tema que debemos reforzar y aclarar el día de hoy nuevamente. Bien. Y José Villavicencio, que él es dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y del Frente Unitario de Trabajadores. Así que sean ustedes bienvenidos, buenos días. Partamos con la aspiración laboral en esta coyuntura, José, con un país que enfrenta una profunda crisis. Revisaba algunos indicadores, la recaudación va a bajar como $1,000 millones por parte del Estado. No hay plata, hay un déficit. El sector empresarial se queja de que no hay producción, el consumo ha bajado. En fin, en este escenario, José, ¿qué podemos esperar los trabajadores? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Sí, es evidente de que todos los años tenemos, si cabe el término, la misma historia. Llega diciembre y nos sentamos a discutir. No se ponen de acuerdo el tema y el gobierno del incremento general de sueldos y salarios. Yo quiero partir con un elemento. Durante 12 más años no ha habido incremento general de sueldos y salarios. Lo que ha habido es una fijación a un porcentaje que no pasa del 18% referente a los trabajadores del sector privado, porque estamos hablando que es un incremento únicamente para el tema del sector privado. Entonces, si hablamos de una política general de sueldos y salarios, no ha existido. Ha habido una fijación y esta vez es evidente que al parecer no va a ser la excepción. No se habla de un incremento general de sueldos y salarios que lo hemos planteado los trabajadores, sino que se va a volver nuevamente a revisar en la línea de que siempre se ha planteado el tema de la productividad, la rentabilidad y sobre todo el tema de la inflación que plantean desde el ámbito de los empleadores. Nosotros creemos de que es necesario que se revise incremento general de sueldos y salarios partiendo de la necesidad, partiendo de la realidad que vive el pueblo ecuatoriano en el tema de los trabajadores del sector privado, y tomando en consideración que en tiempo de crisis o en tiempo de déficit fiscal es recomendable un incremento general de sueldos y salarios para dinamizar la economía y recuperar la misma economía como tal. Eso ha sucedido en otros países y me parece que en nuestro país se debe también establecer ese elemento. Al parecer, los próximos días el ministerio que le compete convocará al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios a discutir este elemento y veremos más adelante cuál es la propuesta y en qué términos se fija. Vuelvo y repito, porque es una fijación, no incremento general de sueldos y salarios. Bien. Rodrigo, bienvenido, buenos días. ¿Cuál es la posición patronal? Porque este debate se da siempre, ¿no? Y finalmente entra la decisión por parte del gobierno nacional, así dice la ley. Así es, bueno, siempre un gusto estar con Pepe
Como decíamos previo micrófonos, nos llevamos bastante bien, aunque no necesariamente estamos de acuerdo. Un gusto conocerla. O sea, es un amor tormentoso, en otras palabras, ¿no? Bueno, en estos días con las nuevas modalidades del registro civil, hay que tenerse con cuidado lo que dice a ese respecto. Pero yo creo que es importante lo que José menciona con respecto al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, porque hay un reconocimiento claro que la entidad es marco, la entidad principal de definición de política laboral, sustentada, avalada y propiciada por el diálogo social y la Organización Internacional del Trabajo, es precisamente el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Consejo Nacional que no solamente se reúne en el transcurso del año para definir qué sucedería o no con el salario, sino también para definir lo que es la política laboral, donde hay una participación. 4 delegados de las centrales sindicales, no hay 100 delegados, hay solo 4 con sus alternos, hay 4 delegados del sector empleador con sus alternos. Entonces, sí creo que eso es importante. Hay un tema que sí me gustaría aclararlo. Cuando hablamos de fijación de salario, no hay una fijación. Se ha dado en mayor o menor escala, año tras año, un incremento que ha estado compensado, ha ido compensándose el tema inflacionario, e inclusive el año pasado se hablaron de índices de productividad que no se acoplaron a la realidad nacional, se incrementó por encima. Y una cifra que creo que es importante que la gente conozca es que en los últimos años el salario, y la palabra que menciona Pepe es muy válida, productividad, usualmente deberían ir de la mano. En los últimos 10 años el salario se ha incrementado en alrededor de un 9.5%. Sin embargo, vemos con muchísima preocupación que la productividad laboral se ha incrementado en un 1.3%. Entonces quiere decir que mientras el salario sube, la productividad prácticamente se mantiene estática, generando un problema serio. El tema que hemos hablado de que hay una no recaudación de alrededor de $1.000 millones, creo que también es un punto a considerarse. Estamos de acuerdo que hay que mejorar el consumo, pero, y voy a quedarme ni siquiera con el sector privado, vamos al sector público. Si el sector público tiene que pagar salarios por un monto de $9.300 millones en salarios, a esto hay que sumarle cerca de $1.800 millones adicionales por concepto de seguridad social, porque el Estado es empleador. Hablamos de cerca de $11.000 millones. Y esos $11.000 millones tienen que salir de alguna parte. ¿Y el Estado de dónde saca la plata? Usualmente para gasto corriente, como dice la Constitución aprobada en el 2008 por mayoría, sale de los impuestos. O sea que para sostener el empleo en el sector público, el Estado lo que tendría que hacer es subir impuestos por $1.000 millones. No creo que a la ciudadanía le agrade el concepto. Por supuesto que no, ya vamos a continuar en el análisis. Abogada, bienvenida, buenos días. Gracias, estimados oyentes, buenos días. Siempre se habla de fijar el salario en base a parámetros técnicos, entre ellos la productividad, la inflación, en fin, pero esto queda siempre en retórica y en el debate. Sí. ¿Cómo lograr técnicamente una fijación del salario? Bueno, lo que pasa es que este órgano tripartito desde hace varios años jamás ha logrado ponerse de acuerdo. Entonces, si ustedes revisan la historia, hace 2 años me parece que fueron $10 lo que se aumentó y hacia adelante no ha superado ese valor. El tema es realmente que tanto los trabajadores como los representantes de los empleadores tienen 2 posturas completamente distintas. Entonces, técnicamente, mientras no exista este flujo entre las 2 partes, no vamos a llegar a un acuerdo. ¿Pero hay manera de fijar técnicamente el salario o cuál es? ¿Por qué ejes está atravesada esa fijación? Claro, generalmente el tema central es el concepto de productividad, pero aquí hay un punto importante. La productividad, según nos decía el señor de la Torre, se refiere a la productividad laboral. Mientras no exista, aquí es el tema, ¿qué es lo que están produciendo los empleadores? ¿Cómo están generando esas fuentes de trabajo para que puedan... Cuando hablamos de productividad y en la definición de salario, hablamos de la productividad país determinada por el Banco Central del Ecuador. No hablamos de productividad laboral. Sino de la productividad de la empresa. Yo creo que hay que tener claro del sector.
Aquí Claro, hablamos de pero empleo ese es el punto. económico. ¿Qué está produciendo? ¿Qué estamos produciendo como empleadores? Entonces, aquí es cuando nos queremos meter por la línea de no sé, desmejorar el tema o las garantías laborales hacia los trabajadores frente a un supuesto de que si se desmejoran estas condiciones va a mejorar la productividad. Pero vuelvo a la pregunta otra vez. ¿Qué estamos produciendo? Nosotros no estamos produciendo nada. El gobierno en sí no ha propuesto o no nos ha permitido, no nos ha dado estrategias o líneas claras respecto de qué tipo de políticas nos van a permitir generar más fuentes de empleo. Las reformas que se están presentando van por esta línea. Dice, sí, vamos a aumentar la oferta de empleo, pero ¿bajo qué argumentos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo último que dijeron era que iban a quitarle el impuesto a este tipo de aparatos, ¿no es cierto? ¿Y qué ganamos con eso? La pregunta. ¿Acaso que con eso vamos a, no sé, a generar 10, 20, 15 puestos de empleo para la gente que vende este tipo de instrumentos? No, no es así. Entonces, no hay una política seria realmente respecto a cómo para generar esta mejora en cuanto a empleo. Bien, dicho esto, a propósito del tema del salario, vamos ahora al tema que nos convoca, que tiene relación con las reformas laborales. Nada más una curiosidad, Andrés. ¿Cuánto está planteando ahora los trabajadores y cuánto los empleadores? Ver, así muy rápido, nada más. Rapidito, mire, el tema del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios es fundamental, pero deben cambiarse las reglas del juego. Ahorita lo conforman gente que representa a trabajadores en el sector público. Y entonces, ¿qué tiene que ver el tema del sector público cuando se discute salarios en el sector privado? Por eso nosotros venimos planteando de que se deben cambiar las reglas del juego. Lo otro, el porcentaje o el valor que hemos de plantear en los próximos días, nosotros lo haremos públicamente, porque eso no pasa solo por José Villavicencio, sino Ya, que todavía no está definido. No está entonces. definido, hay Perfecto. propuestas, tiene que haber un consenso desde el Frente Unitario. No sé si hay consenso en el sector empresarial. No. Nosotros trabajamos con cifras técnicas, precisamente. ¿Y qué dicen en esas cifras técnicas? Estamos esperando en este momento la última cifra. No, es que hay un O están detalle. esperando el El problema. tema es de que debe verse el Hay ámbito un técnico, detalle. el ámbito social y el ámbito constitucional. A ver, por favor. hablemos de cifras técnicas. En el 2014 teníamos un empleo pleno del 49.6%. En este momento el empleo pleno está en el 37.3%. Seguimos perdiendo empleo. La situación económica cada vez es más compleja y tenemos que buscar medidas que... Porque han despedido, por No, eso pero- en empleos. A ver, pero también digo, ninguna empresa va a querer despedir porque quiere. Ese es un concepto que a mí me parece interesantísimo. Y ayer me llaman y me dicen, oye Rodrigo, ¿qué va a pasar con el tema de jubilación patronal? Porque hay un tema que hay que pensar. Ya vamos a entrar a la reforma tributaria. No, pero lo único Algo que muy quería amplio. decir es quiere que despedirse. efectivamente desde el lado de los empleadores también han estado proponiendo dos tipos de salarios básicos unificados. Uno para... Dos tipos de salarios básicos. Hacia abajo, Yo creo no. que va a haber que hacer una serie de aclaraciones y puntualizaciones. Porque dice para el sector de los jóvenes y todo lo demás, y para el tema del... Claro, entonces... Perdón, yo creo que ahí sí hay que revisar bien las noticias porque no hay ninguna... O los mensajes no están claros, Sí, que puede porque ser han sido bien, esas ¿no? discusiones Ya. las que se Bien. han Yo lanzado creo que se han respecto de ir- distorsionado. Ya, por favor, le estoy robando yo espacio a mi compañero que le toca. Ah, ¿en serio? No me he dado cuenta. O sea, mi turno pasó, qué largo, en fin. Pero bueno, no, es oportuno sin duda a propósito de esta expectativa siempre de fin de año en cuanto al tema del salario. Pero bueno, decíamos que la expectativa también gira en torno a la reforma laboral y que básicamente cuando termine el trabajo que tiene que ver con la ley de simplicidad tributaria, pues será el siguiente paso en la Asamblea analizar este particular. Se dice que hasta antes de fin de año también debería ya abordarse aquello. El ministro de Trabajo ha mencionado que en los últimos 15 días se han mantenido más de 70 reuniones con mesas de trabajo para ir puliendo y poniéndose de acuerdo. ¿Es así? ¿Cuál ha sido la experiencia, José? A ver, nosotros, yo quiero partir con un elemento. Luego de los 13 días que pasó el pueblo ecuatoriano de luchas, hubo la reunión con el presidente Moreno. Y ahí establecimos 5 ejes de consenso, si cabe el término. El tema de cambiar las reglas del juego del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y el tema de analizar el cambio de legislación laboral. Y clarito se acordó de que si no hay por lo menos mínimos consensos, no se va a presentar ninguna reforma laboral. Entonces no es real que ya la próxima semana
se van a presentar reformas a la Asamblea, porque no es un tema fácil, es un tema complejo. Tercero, a ver, nosotros queremos partir de que si no tenemos una economía fortalecida, estable, no se va a generar fuentes de empleo. Oye, pero a estas alturas no hay mínimos acuerdos de algo. Yo quiero aterrizar en eso. A ver, hemos tenido varias reuniones con el ministro, se han dividido 3 mesas, una del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, otra sobre las recomendaciones de la OIT para discutir algunos decretos y acuerdos ministeriales que vulneran derechos, como el tema del 813 y el tema de la legislación laboral. Ahí el ministro ha planteado sus propuestas, nosotros entregaremos, si cabe el término, las contrapropuestas y luego discutiremos junto a una comisión técnica que viene del 16 al 20 de diciembre de la OIT, como parte de los acuerdos de que la OIT aceptaba por las partes, desde los empleadores, desde el gobierno y los trabajadores, de una asistencia técnica. Y en ese marco entonces estamos trabajando, pero todavía no hay consensos para decir ya mañana o la otra semana vamos a presentar reformas. Lo que sí nosotros hemos planteado de que todos estamos de acuerdo cómo establecer políticas de generar empleo en el país para resolver el desempleo de los 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa. Y partimos en el tema de cómo priorizar y fortalecer algunas áreas o sectores. El tema construcción, el tema agricultura, el tema turístico y el tema comercio y servicios, que son temas o sectores que nosotros consideramos de que son los sitios donde se puede generar empleo. Pero vuelvo y repito, yo le he dicho a mi amigo de la Torre, Rodrigo, de que el decreto o la ley no va a generar empleo. Si no establecemos políticas de empleo acompañadas de una economía fortalecida en el país, se quedaría en el mero discurso el tema de la generación de empleo. Es decir, Rodrigo, que el tema no va a ser pronto, a propósito de todo lo que se menciona, todos los pasos que habría que cumplir, y me pregunto si por ley además se puede generar empleo. ¿Cuál sería, a su juicio, la alternativa? Estamos completamente de acuerdo que sería lindo poder lanzar un decreto ejecutivo, una ley, podríamos poner una ley orgánica y decir 5 millones de puestos de trabajo, pero dependemos de la economía. Como decía yo hace un momento, para el sector público, si tiene un hueco de 1.000 millones y tiene que pagar 11.000 millones al año solamente por materia salarial, algo hay que corregir. Con respecto a que no ha habido nunca, la palabra fue jamás, un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En este año han habido varios consensos, y precisamente hemos planteado entender que la dinámica laboral que se construyó a partir de la conflictividad de los años de la segunda mitad de 1800, de 1860, 1870, 1890, que deriva en el Código del 38, de 1938, es completamente distinta a las condiciones, situaciones y dinámica laboral de lo que estamos hablando en el siglo XXI. Entonces, si queremos seguir pensando como la segunda mitad del siglo XIX, estamos en el derecho de hacerlo, pero si queremos pensar en crear políticas laborales, tenemos que pensar apuntando a la segunda mitad del siglo XXI. Con respecto a qué consensos ha habido, nunca se habló de un salario diferenciado para los emprendedores de 1 a 3 años. Lo que se habló es que un emprendedor, alguien que arriesga su patrimonio, su capital, se endeuda, lo que se le diga es, si vas a contratar a alguien, presenta un plan de trabajo que hasta por 3 años se dan y se mantienen todos los derechos laborales. Pero si este señor quiebra, cierra o tiene conflictos, no se le considere también la penalidad de despido intempestivo, porque no es que despidió, el señor arriesgó su patrimonio, su familia, su todo, y quebró. Entonces, que se les respete y seamos solidarios con el emprendedor, cuando el Ecuador es un país de emprendedores. El otro tema, en el gobierno pasado, en la denominada ley de justicia, le llaman unos, coincidimos con José también, que la ley del 2015 se debería haber calificado como la ley de injusticia laboral. Se planteó un incremento del 35% para contratos ocasionales. Estamos en época navideña, se contrata gente y luego se termina el pico para el sector comercio, que José precisamente habla que debe ser dinamizado. Entonces, apuntemos eso. Para el sector turismo, también de igual manera.
eliminar ese 35%, que lo único que ha hecho es que el contrato se deje de utilizar, entonces ya no se contrata. Y el otro tema que tiene que ver con acoplarse a la realidad, sea esta urbana, y tanto me hablan de la agricultura, pensemos en la realidad rural. Cuando se trabaja con animales y plantas, el día no se diferencia por lunes o viernes o miércoles o domingo, sino por sol y noche. Día, noche, lluvia, sol. Entonces, ahí lo que se planteó y se viene hablando hace muchos años es la redistribución de las 40 horas dentro de los días de la semana, sin hablar con nombre y apellido los días. Esto son los 3 primeros acuerdos que llegamos en el día 15 de mayo. Bien. Para el día 23 de octubre, y con eso termino rápidamente, es elevar a ley el acuerdo ministerial que existe por teletrabajo, pero también reconocer que solamente un 5%, datos del Ministerio del Trabajo, de los trabajadores que están acogiéndose a la jubilación patronal llegan a cumplir ese derecho. Y lo que se ha planteado es tener un fondo que compense, que no haya que esperar 20 o 25 años para acogerse al derecho, sino que a partir del día 1, indistinto el número de empleadores, se cree un fondo para beneficio de los trabajadores, en donde la jubilación patronal sea un derecho que aplique a todos y no solamente a unos pocos, que son los que llegan a cumplir el periodo laboral. Abogada Guevara, en este contexto de iniciativas se ha mencionado algunas, por ejemplo, la especificidad de cada actividad, como la de agricultura, el tema del teletrabajo, pero también se menciona las diversas modalidades de trabajo o flexibilización laboral, que se dice podría incurrir con el temor de una tercerización, una precarización en realidad, precarización laboral. En ese sentido, ¿usted cree como abogada que efectivamente podría ocurrir eso, o se puede normar de forma de que el tema sea pues justo para las partes? A ver, solo puntualizar un tema. La Ley Orgánica de Justicia Laboral no trajo el recargo del 35% a los contratos ocasionales. Ya existía y existió siempre el tema del 35% de los contratos ocasionales. Y tenían una garantía en ese contexto, es que no genera estabilidad laboral. Entonces, se recargaba con ese 35%. Sí entró en la ley del 2015. No, eso ya existía hace años. No Okay. Igual y hay además, que eliminarle, sí, yo sé que de hecho ya han llegado a este consenso. Tenemos ya contratos también que ingresaron a través de acuerdos ministeriales sobre el turismo, agricultura, para el tema bananero. Existen ya este tipo de contratos que tampoco generan estabilidad, sino una estabilidad concebida en función de los procesos que lleva cada área. Entonces, de la realidad, de la primacía de la realidad. Pero existen estos contratos. Entonces, que tienen errores jurídicos, déjelo por que eso no se termine aplican. su intervención. Qué manera. Pero existen estos pero contratos. ya, como por fiestas de Quito, no sé ¿Sabe qué a quién se le carga también? ¿Sabe a quién se carga? Ya. Aquí Entonces, lo que nos están diciendo es que, van a eliminar ese 35%, pero la realidad es que frente a la oferta y frente a la demanda, ¿quién realmente sale perjudicado es el trabajador? Porque si a mí él me ofrece un trabajo de $500 y tengo 300 personas y me dice, ¿sabes qué? Vienes y trabajas de lunes a sábado y la ley dice 40 horas, y me va a decir, bueno, acá hay 200 personas que quieren tu trabajo. Y eso va a ocurrir, lamentablemente, y no va a haber forma jurídica de poder evitarlo. ¿Cuántas personas realmente demandan por el despido intempestivo? Cuando les despiden de manera intempestiva, son pocas las personas que demandan realmente. Solo aquellas que de pronto se han empoderado. Porque a la final, hay que ser sincero, uno acude a lo mejor a la Defensoría Pública, que les pueden ayudar con el patrocinio, si es que no tienen mucha carga de trabajo. Y luego contratar a un profesional por fuera, entonces ya le genera ciertos costos, ¿no es cierto? Y si estamos hablando del despido, y si pensamos cuánto es el valor que le va a cobrar el abogado frente al tiempo que le va a llevar, hay muchos trabajadores que simplemente deciden no demandar, porque recordemos que el despido intempestivo lo determina un juez. No es que a medida de que yo me despidió yo ya tengo el derecho a cobrar. Entonces esa también es una falacia que nos han ido introduciendo en nuestro imaginario, porque la realidad no es esa. No todos los trabajadores despedidos van a demandar. No tengo un porcentaje cierto respecto a cuántos han demandado, pero efectivamente la realidad es que no todos demandan. ¿Y la flexibilización es igual a precarización? Por supuesto.
Porque si yo... ¿Perdón? sí, para mí sí. Porque para usted. para mí sí. Ya. Y yo le digo por qué. Porque si usted me dice, estas 40 horas laborales las vamos a distribuir en, digamos, de lunes a sábado, por citar un ejemplo, y yo luego necesito el empleo, yo lo voy a aceptar. Pero ¿En bajo qué parte todos está- los en qué beneficios de parte ley y está la todo eso. precarización? ¿Por qué? Cuando Porque se yo voy a cumplen con los trabajar beneficios. 8 horas adicionales sobre los que no voy a cobrar. No, estamos hablando, usted lo ha dicho, si las 40 horas voy a trabajar En de el lunes a margen de- sábado, ahí no está trabajando 8 horas Extra. adicionales. Claro, No, hay no, extra. Ahí no, está pero- trabajando 8 horas. Pero ¿cuál es el riesgo? Que a mí sí me obliguen a Ah. trabajar las 48 horas. Entonces hay precarización, En flexibilización en función de la especulación de que va a pasar, pero usted mismo ha dicho dentro de las 40 horas. No. Estas 40 horas yo voy a trabajar de lunes a viernes y luego generar un sábado. Además, pero otra cosa ojo, que hay que citar. eso va a depender del trabajador. Porque Sí, pero es que a eso voy. voluntario. Hay una es relación decir, de poder que y sucede acepte o autoridad. no el trabajador. Pero, a ver, voy a citar un ejemplo. Yo tenía 17 años cuando me gradué, ya existían las 40 horas laborales, no había ofertas de trabajo, me ofrecieron el primer trabajo y me dijeron, el trabajo de aquí es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y qué les dije? Dios le pague. Y eso es lo que va a pasar con muchísima gente. Quiero ser un ejemplo que vale mucho. Cuando yo comencé a trabajar, yo agradecí profundamente que no había una ley tan absurda que prohibía el trabajo por horas. Y mientras estudié, yo podía trabajar por horas. Y trabajaba y me acoplaba con el empleador y nos poníamos de acuerdo para coordinar eso. Qué bueno que la ley Es que era ese es el flexible problema. en A esa ver, época. ese es el problema. punto de orden. Déjenme hablar ahora con... Caramba, que han venido. ¡Viva Quito! ¿No? Así, con todo el ánimo. A ver, señor Villavicencio. A ver. Yo tengo ahí una inquietud. Entendemos que están ustedes dialogando con el Ministerio de Trabajo, está con la delegación de la OEA, de Naciones Unidas. ¿Cuánto se ha avanzado en todos estos temas polémicos? Mire, yo quisiera rápidamente contestar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo cuando dice que han habido acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Estamos Pero han de habido acuerdo. acuerdos entre el gobierno y empresarios, porque es el gobierno de los empresarios, primera cosa. Segundo, a ver, el tema del 35% del contrato eventual fue propuesta de los empresarios en el 2010 a través de la Cámara de Industria y Producción y que fue ejecutado a través de la famosa ley del Código de la Producción. Y ese 35% propuesta de los empleadores que querían contratos dinamizados. No fue propuesta de los trabajadores, fue propuesta de los empleadores. Y ahora están planteando que se elimine ese 35%. Desde 2010 legalizado si cabe el término a través de un acuerdo ministerial en ese entonces el ministro Vacas en el 2013. Tercera cosa, Rodrigo dice de que las nuevas reformas se plantean desde el ámbito de que si no se desarrolla el emprendimiento sea el trabajador solidario. La pregunta es, ¿y cuándo son solidarios los empleadores? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros hemos dicho, no pasa por determinar el tema del emprendimiento, sino cómo se le fortalece al tema del emprendimiento. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio? Ya, ¿cuál es? Porque necesitan Ya, pero trabajar los sí, sí, jóvenes pero hay un también, se elemento. necesita buscar Ya. alternativas. Si me permite, licenciado. A ver. Los empleadores dicen de que 9 de cada 10 emprendimientos han fracasado. Y la pregunta es ¿por qué fracasan? No por el tema de la ley, no por el tema del código que es muy rígido porque tiene derechos, sino porque ese emprendimiento, si no está adaptado a la cadena de comercialización, va a fracasar, porque hay monopolios, hay cadenas que les van a absorber y entonces no va a poder desarrollar su emprendimiento si no está adaptado a la cadena de comercialización. Eso hay que entenderlo, porque si no pasa de que la ley es la culpable de todo lo que pasa en el país. La ley laboral es la culpable de que no haya empleo y no es así, porque se debe entender un elemento y un principio fundamental. No se puede perder el principio de romper la regla de los 3 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio y de lunes a viernes. Hay sitios que se necesita trabajar sábados y domingos, lo entendemos, no es la generalización y Pero... entonces se debe cumplir, sí,
lo que determina la ley. Ya, Eso es ya en fundamental. los diálogos, ¿cuánto se ha avanzado en estos puntos? ¿Hay consensos ya algún punto? Nosotros, ¿En qué parte están del diálogo? Mire, el ministro ha entregado su propuesta. Nosotros, el día de ayer era de llevar nuestra contrapropuesta por algunas situaciones, por estos eventos internacionales que han habido, no pudo darse la reunión. El 16 de diciembre habrá la próxima reunión, el 17 junto a la comisión técnica que viene de la OIT, analizaremos y posiblemente saldrán algunos consensos o también desacuerdos frente a las propuestas que hemos planteado. Estamos trabajando, estamos discutiendo, debatiendo y aspiramos darle propuestas y noticias al pueblo ecuatoriano en los próximos días. Bien. Vamos Creo que es importante, así como el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios tiene representación, sí hay centrales sindicales del sector público, también hay centrales sindicales del sector privado, y hace no mucho atrás el amigo Edgar Zarango se lo consideraba parte del FUT, luego se pusieron, lo han hecho a un lado los mismos trabajadores. Es parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, también se debate, pero sí estamos llegando a acuerdos. Lo que sí nos recomendaría, así como le hemos recomendado al ministro, que siendo el marco del órgano tripartito, el Consejo Nacional, y no está cerrado a invitar a más gente y construir con más opiniones, necesitamos que el Frente Unitario de Trabajadores también se abra a venir al Consejo. Sería interesante que dentro del marco de las 70 reuniones que dicen que han tenido, de las cuales la gran mayoría ha sido exclusivamente con el Frente Unitario, pues no, también... no es así, con nosotros han tenido 4 reuniones luego del diálogo con el presidente. Entonces, las 70 con los empresarios, no con los trabajadores. No. Sería importante integrarnos todos, porque el país es de todos, y este es un país que debe llegar a acuerdos y no a imposiciones. Y hay unas declaraciones que no puedo dejar de mencionarlas, que ya verán lo que pasó después de Octubre Negro. Estoy identificando de dónde vinieron. Si es que nosotros creemos que vamos a poder manejar un país en el anarquismo como el que se vivió en el mes de los primeros 15 días de octubre, en el cual no hubo solamente un tema de paro nacional, sino hubo acciones de terrorismo absolutamente identificadas, en donde la quema de la Contraloría no es menor. Sí tenemos que pensarlo. Esos actos de terrorismo frenaron más aún la economía, y si vemos la situación económica de antes de octubre a después de octubre, la situación del Ecuador está paralizada desde la visión internacional. Al escuchar a las partes, empleadores y empleados, da la reflexión a propósito de que no logramos aprender las lecciones. Es decir, esta discusión Todavía viene falta. todos los años exactamente igual, y uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Finalmente, la consecuencia es que el país avanza, pero lentamente, muy lentamente, porque podríamos tener otro tipo de decisiones. En todo caso, abogada, y en ese sentido con eso concluimos, ¿cuál es su reflexión frente al panorama que se viene en términos de lo que hemos conversado? Claro, a mí una de las cosas que sí me provoca cierta tranquilidad es que tengamos este centro de esta actividad mediadora por parte de la OIT. Creo yo personalmente... ¿Qué valor agregado le puede dar? Sí, que yo considero que efectivamente se van a tratar o se tendrían que respetar los principios laborales. Entonces, frente a eso sí, tenemos principios claros, la renunciabilidad de los derechos, el tema de las horas de trabajo. Entonces, a mí eso sí me provoca cierta tranquilidad. Entonces, la verdad es que efectivamente van a pasar las reformas desde cualquier vía, y seguramente los votos ya están listos. Y la realidad es que vamos a tener una nueva ley más adelante, no, ni siquiera una nueva ley, más bien una reforma en función de estos 4 ejes que han estado discutiendo. Y como no se ha socializado el proyecto de reformas laborales en su contenido amplio, entonces también nos quedan ahí ciertas dudas de qué más se va a trabajar. Yo diría, ¿por qué no se pegan usted, señor Villavicencio de la Torre? Vayan a pegarse un tigrillo, conversen y capaz que ahí sale humo blanco. Imagínate lo agradable que sería poder salir de aquí a una corrida de toros en la cual veamos toros y toreros. Ya lo prohibieron aquí en Quito, ya entonces Claro, no puede ya ser. no. Por Pero en resentimiento. Gatacunga ahí, Pero está todavía el puede ser teatro un ahí. sitio de para debatir. Medio segundo. Y Muy rápido, ya estamos sí le llamo, concluyendo. A Rodrigo, no se puede de ninguna manera pretender desconocer la lucha y la protesta social, que es un legítimo derecho, para tratar de decir que todo ha sido
terrorismo, porque yo también puedo decir terrorismo es lo que hacen los empresarios al despedir y no cumplir los derechos con los trabajadores. Bien. Entonces yo sí pido de que se respete el derecho a la protesta y a la lucha, porque está determinado que la unidad de los sectores es y hace retroceder a quienes quieren imponer el poder económico y el poder político en los países. Dos Bien. cosas, derecho a la Señores, protesta y a la muchas lucha, de gracias. acuerdo. Favor, si es que ustedes consideran que hay monopolios, presentemos, hagamos responsables, presentemos las denuncias a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. FUT, hágalo formalmente, y el derecho a la protesta sí, el derecho a la violencia no. Perfecto. Muchas gracias y que viva Quito. Pues entonces, ¡Que viva Quito! Ya venimos con el programa especial. Muchas gracias a la abogada Alba Guevara, a Rodrigo Gómez de la Torre y a José Villavicencio por haber estado con nosotros. 7:39 en paréntesis, ya venimos. Todos los días investigamos el origen de la información.